Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Cuando vimos esta foto, cuando vimos que de manera oficial Boris Becker iba a acompañar a Holger Rune, la verdad es que se creó bastante expectación, porque hablamos de un entrenador tremendamente conocido, ya no solo por su época de jugador y todo lo que hizo cuando fue tenista, sino también en su época junto a Novak Djokovic, y mucha gente pues empezó a preguntarse, ¿no? ¿Realmente qué puede aportarle a Holger Rune como entrenador? Y aquí estamos, Magic, para analizar una unión que a mí personalmente me da, pues, oye, bastante ilusión, me crea bastante expectativa respecto a lo que puede surgir de aquí. Yo creo que de cara a 2024, si es que siguen, porque ahora vamos a hablar un poco de cuáles son los pronósticos entre los dos, para mí puede ser muy interesante la dupla Becker-Rune. Da la sensación de que es un poco puerta grande de enfermería, ¿no? En ocasiones, porque al final son dos nombres de perfil bastante alto, uno por lo que genera a nivel de futuro, a nivel de proyección y por lo que incluso ya ha conseguido en el mundo del tenis, como es Holger Rune, y otro por lo que ha hecho ya como jugador, como bien dices, y como entrenador, porque al final como entrenador ha tenido pocas etapas, pero las que ha tenido han sido bastante exitosas, especialmente, como tú comentabas, esa con Novak Djokovic. Déjame mencionar una curiosidad que quizás mucha gente no lo tenga en cuenta, pero Boris Becker no va a poder acompañar a Holger Rune en Wimbledon, por ejemplo, porque a día de hoy está deportado de Inglaterra desde que pasara de la cárcel, está deportado del Reino Unido y no puede pisar Inglaterra en 10 años, o sea que le veremos acompañar a Rune en todos los torneos, excepto en los que se jueguen en suelo británico. Es curioso, muchos no habíamos caído, pero en Wimbledon no veremos a Becker junto a Rune, curiosamente uno de los torneos en los que más quizás puede ayudar. Bueno, pues ha comentado Boris Becker que la unión va a durar de momento, remarcamos entre comillas, el de momento, Basilea, París-Bercy y quizás si clasifica para Turín. Dijo Boris Becker que después de este último torneo se sentarían y hablarían si, oye, los dos están cómodos, si se sienten bien, si ven progresos y si quieren seguir de cara a 2024. Dice que no tiene ningún tipo de sentido hacer un contrato de 2 años si al principio pues no funciona, ¿no? Entonces, ¿qué le puede aportar, ¿no? Realmente Boris Becker a Holger Rune? Todo el mundo le conoce principalmente la última década por haber sido entrenador de Novak Djokovic y cómo llevó a Novak Djokovic a otra dimensión, ¿no? Porque cuando Boris Becker llega al equipo de Novak Djokovic, es un Djokovic que, excepto el Open de Australia, no termina de ganar otros Grand Slam durante 2 años, durante 2 temporadas, excepto Australia. Djokovic no conseguía ganar, no daba ese pasito adelante respecto, por ejemplo, Rafa Nadal, ¿no? Y es entonces donde, tras un inicio un poco, digamos, no del todo exitoso, sí que a partir de la segunda mitad de la temporada, creo que es 2013, 2014. es a partir de donde empieza, digamos, realmente a crecer, ¿no? ¿Y dónde empieza realmente a ayudarle Boris Becker a Novak Djokovic? Hay muchas cosas, ¿no? Vamos a ir analizando un poco a poco y luego extrapolarlo al caso de Holger Rune. El primer ejemplo que podemos ver es, efectivamente, de cómo le cambió a nivel mental, ¿no? Yo creo que Becker puede también ayudarle mucho a Holger a llevarle a una dimensión distinta para hacerle más fuerte mentalmente, ¿no? No sé exactamente si es aquí, pero yo creo que sí que puede ser una de las primeras etapas donde Novak Djokovic, antes de los partidos, empieza a trabajar el aspecto mental. Esta es una foto justo preparatoria antes de un encuentro, ya lo vemos a los dos. Boris Becker es un ultra fan del ajedrez y empezó a introducirle el trabajo mentalmente a Novak Djokovic antes de los partidos para que mentalmente entrara con otra, digamos, perspectiva antes de los encuentros importantes. Y curiosamente, no sé si adrede o no, pero esta foto se hizo muy famosa, lo primero que ha hecho Boris Becker en cuanto se ha sentado junto a Holger Rune es exactamente lo mismo. Llevarle por el camino del ajedrez y empezar a trabajar mentalmente. Como te digo, digamos que es un chico, Magic, que Rune ha demostrado tener un carácter un poco díscolo, a nivel mental se va muy fácil en muchas veces de los encuentros. Creo que él también le puede ayudar muy bien por aquí, por este aspecto, ¿no? Sí, el ajedrez al final es un deporte muy cerebral que te enseña de disciplina, que te enseña de estar completamente concentrado para buscar la mejor jugada con la que derrotar a tu oponente y en ese sentido, en ese aspecto tan mental, el ajedrez y el tenis tienen mucho en común, ¿no? Y con Djokovic funcionó y como tú dices, tardó tiempo en funcionar, que la gente no se alarme, que la gente no piense que esto ya a las primeras de cambio va a ser una unión ultra exitosa. Con Djokovic llegaron derrotas, la de Australia 2014 contra Wawrinka, tardó tiempo en Novak en madurar, pero a raíz de Wimbledon se convirtió en un chacal, ¿no? En el chacal que conocemos hoy en día. Y con Rune puede pasar 3/4 de lo mismo, ¿por qué no? Al final esas comparativas están ahí
Y no quiere decir que vaya a ganar lo mismo que Djokovic, pero desde luego que Becker va a enseñarle los mismos métodos para ser más fuerte a nivel mental, para tener un patrón más claro y un esquema más sólido en los momentos importantes, eso yo lo tendría ya por seguro, viendo la experiencia y el currículum de Boris Becker, y el ajedrez es un buen vehículo para tener más claro, tener la cabeza más fría en los momentos clave, en los momentos en los que hay que hacer ese enroque a tu rival, ¿no? Y sí, dale. No, y digo, aparte, Rune en muchos encuentros, sobre todo en este año 2023, se le ha visto con una actitud que muchas veces le saca del partido. Y sí. Boris Becker, justo cuando inicia, hablando para Eurosport, habla precisamente de eso, ¿no? Está bien que tú saques tus demonios en ciertas ocasiones, como también le pasaba a Novak Djokovic cuando estaba con Becker. Dice, pero si eso te sirve para concentrarte más y para motivarte de cara al partido, muy bien. Ahora, si eso es algo que te va a hacer salir del encuentro, eso está mal. Y eso es algo que también le puede ayudar Boris Becker. Y eso lo hemos visto muchas veces con Djokovic, ¿no? Que prácticamente saca su mejor versión después de romper una raqueta o después de esos gestos de frustración, que siempre lo dice, oye, yo lo que necesito es sacarlo todo, ¿no? Desahogarme, y a partir de ahí, oye, me vuelvo a concentrar, vuelvo a poner la máquina al 100%, la mente reseteamos y ya hemos visto, ¿no? El éxito que ha tenido siempre. Te voy a hablar también un poco del tema de la experiencia, ¿no? Porque esto yo creo que va unido un poco al tema mental. Boris Becker es un tipo por el que lo ha pasado por absolutamente todo, que al igual que Holger Rune, llega muy joven al circuito, incluso aún más, evidentemente, que Holger Rune. Es uno de los primeros niños prodigio, por así decirlo, del tenis, campeón de Wimbledon, el más joven de la historia prácticamente. Y hay muy pocos jugadores, o hay muy pocos supercoaches en este caso, que hayan pasado por lo que ha pasado Becker. Y Rune, es verdad que creció un poco a la sombra de Carlos Alcaraz en cierto sentido, y eso le vino muy bien para no tener más exposición mediática de la que él debería tener. Pero ya este año, después de ganar París-Bercy, Rune pasa a la primera plana del circuito. Todos los focos están puestos sobre él, toda la presión está puesta sobre él. Se habla mucho de lo que hace en la pista y también de lo que hace fuera de la pista. Hay que recordar lo que hemos visto en los últimos meses, ¿no? Los medios sensacionalistas daneses criticando a su novia, a su nueva novia, que según ellos, por la nueva novia, Rune ya no gana partidos. Becker ha tenido miles de líos de estos y sabe perfectamente cómo lidiar con ello, ¿no? Entonces, es un tipo que sabe perfectamente lo que es y tratar de aislarte del ruido externo cuando eres muy joven, tratar de canalizar solamente lo bueno y mostrarlo dentro de la pista, y que ha pasado por todas las etapas que un jugador que está en los focos desde el minuto 1 puede experimentar. Y eso a Rune, José, yo creo que le puede venir de perlas para ayudar a guiarle, a aconsejarle, a decirle, oye, no hagas caso a esto, o sí ten en cuenta esto, y llevarle por ese buen camino, ¿no? Que muchas veces no es fácil cuando eres tan joven. Otra de las cosas también que le puede aportar va en relación con el punto que tú has comentado, el tema de la experiencia. El hecho de tener a alguien como Boris Becker en el banquillo te da otro estatus. Tú ten en cuenta que cuando tú sales a pista, tener enfrente a un tenista que en el banquillo tiene a alguien, imagínate, Ivan Lendl, ¿no? Cuando Andy Murray lo trajo, eso le otorga otro aura, ¿no? Y en el caso de Holger Rune, que principalmente viaja con su madre, junto también a otro entrenador que tiene, ¿no? Pero principalmente su madre, se le ha visto que muchas veces el tener a tu madre, alguien de tanta confianza, de que lo llevas prácticamente desde que empezaste en el circuito, siempre ahí a tu lado, te hace tener otro prisma a la hora de comportarte. Ya lo hemos visto echar a su propia madre del box para decirle, vete de aquí, no te quiero ver porque estoy jugando muy mal. Eso no lo va a hacer con Boris Becker, porque tener a Boris Becker sentado en tu box te mantiene, digamos, en tensión durante el partido y a querer hacerlo bien. No creo yo que Holger Rune le vaya a decir a Boris Becker, oye, vete de aquí. O sea, el hecho de tener a esa persona también le puede ayudar, como digo, en muchos otros aspectos, también a nivel mental, no solo de cara al rival, para enfrentarse al rival y que el rival diga, ostras, que este tío tiene enfrente a Boris Becker y, ojo, mentalmente puede estar ahí, sino también al propio Holger Rune para serenarse un poco y aprender a canalizar un poco las emociones durante los partidos, ¿no? Respeto y disciplina es lo que le puede infundir Boris Becker cuando esté en su box, José, y estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Al fin y al cabo es una presencia de mucho, que infunde mucho respeto y que va a obligar a Rune a no tener esas rabietas, ¿no? No creo que Becker le tolere tantas rabietas como le ha podido tolerar su madre, que evidentemente, oye, su madre, ¿no? Le va a tolerar, entre comillas, todo. Y el último punto, José, que teníamos aquí apuntado de cómo puede ayudar Boris Becker a Holger Rune, es quizás uno de los aspectos más importantes del tenis de Holger, que ya mejoró mucho con Djokovic, y es el tema del saque. Y es el tema de ser ofensivo y acercarse a la red, pero sobre todo del saque. Te voy a dar un dato, José, que es, yo creo que dice mucho, ¿no? De cómo el hecho de que Rune
haya bajado sus porcentajes al servicio ha influido enormemente en este bajón y este bache tan pronunciado que lleva. El año pasado en París-Bercy, cuando Holger tiene la mejor semana de su carrera, en todos los partidos, al menos saca con un 70% de puntos ganados con el primer saque. En todos. Y eso que la lista de jugadores a la que se enfrenta Holger Rune en París-Bercy el año pasado, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Andrei Rublev, Stan Wawrinka, Hubert Hurkacz, son todos jugadores que meten bola en pista, que ya no es que sean grandes restadores, sino que juegan muy bien desde el fondo de la pista. Pues en todos los partidos, al menos un 70% de puntos ganados con el primero y la media está en torno al 80%. Este año, José, desde que termina Wimbledon, es decir, desde que empieza el gran bache de Holger Rune, la peor época de su carrera, ¿sabes en cuántos partidos ha conseguido Rune tener al menos un 70% de puntos ganados con el primero? ¿Ninguno? Solamente en uno. En 1 de 7. Es decir, se ha caído por completo el servicio. Esto va un poco en relación, en consonancia, lo que se hablaba de los problemas de espalda y tal y cual, pero lo cierto es que ya este año antes, sobre todo en la gira de tierra, los porcentajes de Rune son un poquito inferiores a los del año pasado, a final de temporada. También en Estocolmo, cuando ganó el año pasado, en todos los partidos promedió más de un 70% de puntos ganados por el servicio. Ha caído un poco el saque de Rune, se ha hecho un poco más previsible, ha perdido velocidad, ha perdido dirección, y Becker es un maestro a la hora de mejorar este golpe. Lo mejoró con Djokovic, le añadió la variante del cortado abierto, le añadió la tranquilidad y la serenidad en los momentos clave, y le añadió sobre todo un timing a la hora de echarse la pelota arriba, ¿no? Esa mecánica de servicio, y golpearlo en el punto perfecto. Becker en esto ha sido de los mejores de la historia. Djokovic mejoró enormemente su saque y juego de red con él. Y con Rune, que tiene una mecánica bastante buena, que es un jugador que en París-Bercy demostró que al saque puede ser muy bueno sin necesidad de ser un bombardero espectacular, que tiene muchas variantes, que técnicamente puede adaptar muy bien el servicio. Becker le puede dar ese plus extra, ese toque final de a lo mejor golpear la bola un poquito más en el punto dulce, y esto le añade 10 kilómetros más, a lo mejor al saque de Rune, que puede volver a hacer del saque de Rune un arma ganadora. Es que el primer día que llega al equipo de Djokovic, lo primero que le dice, oye, tu saque no me gusta absolutamente nada. Y se lo empezó a cambiar, como tú has dicho, le cambió la mecánica de la hora de tirarse la pelota, se la empezó a tirar de otra manera, distinta. Y mira que Vaida era el entrenador de Djokovic, full time, digamos, el que le podía estar el día a día para la hora del tenis. No es tanto también mentalmente, sino que también a la hora de cambiar cosas en el tenis le cambió y le aportó muchísimas cosas Becker. Tú has hablado del servicio, yo te voy a quizás comentar otras cosas que le ayudó también a Djokovic y que también le puede ayudar a Rune, en este caso a nivel tenístico. El tema del juego, sobre todo en la red. Hablamos de un voleador que, bueno, Boris Becker fue uno de los mejores voleadores de su época, fue un jugador que en la red se manejaba muy bien y le ayudó muchísimo a Novak Djokovic a mejorar el tema de la volea. No solo, bueno, Rune también es un jugador que hace muchas cosas, ¿no? Lo hemos comentado muchas veces. Se acerca también bastante a la red y es un jugador que puede mejorar también mucho en ese aspecto, de irse hacia adelante, de probar, por ejemplo, con el cortado de revés, que es algo que también se lo introdujo a Novak Djokovic, defenderse o intentar el approach por ahí. Y también se lo mejoró mucho, se lo puede también traer al tenis de Holger Rune. Y también a nivel táctico, yo creo que puede mejorarle mucho. Recordamos la famosa frase en aquel partido de Wimbledon contra Rafa Nadal, que se suspendió un Wimbledon por falta, bueno, porque a partir de las 11 ya no se jugaba más. Dijo Boris Becker, esa noche me la pasé sin dormir, pues intentando, ¿no? Cómo encontrar la manera de ganar después, ¿no? Y lo logró. Punto extra. Lo logró, así que yo creo que también le puede aportar muchísimas cosas a un Holger Rune que, como digo, Magic, creo que le puede aportar muchas cosas, será una unión muy interesante. Esto no va a ocurrir de la noche a la mañana, como te has comentado al inicio, el propio Becker lo dice, esto no es, el éxito no viene que tú pulsas un botón y de repente llega el éxito, esto es trabajo muchos días, y solamente lo vamos a ver en 2 o 3 torneos, vamos a ver si la dupla fructifica, si la cosa se solidifica y podemos tenerlos en 2024, pero puede ser muy interesante. Pero ese sería un gran añadido al circuito, ¿no? Y como tú dices, es cuestión de tiempo, de ir introduciendo esos automatismos entre ambos, en la sinergia entrenador-jugador, que Rune los vaya incorporando a su juego, que Rune esté en posición de decir, voy a aprender y a escuchar de una voz externa, que es prácticamente la primera vez en su carrera que tiene a una voz completamente externa a lo que ha sido su equipo de trabajo de toda la vida, porque al final como Muratoglu ha entrenado también toda la vida en su academia, o sea, por mucho que no sea su familia y tal, ha estado ahí siempre. Vamos a ver cómo canaliza él las órdenes de Becker. Yo creo que es una unión súper interesante, que ojalá
que tire para adelante, porque creo que al tenis le vendría muy bien, ¿no? Recuperar al mejor Holger Rune y encima tener un nombre como Becker en las pistas, aunque como hemos dicho en Inglaterra no va a poder estar. Eso es otros temas, otros líos. Y nada, esperemos que efectivamente que vaya todo a buen ritmo y los podamos ver en el circuito el año que viene. Amigos, ahora vosotros en comentarios os tenéis que poner qué pensáis de esta nueva unión que ya se ha empezado a dar de por sí en el torneo de Basilea. Primera victoria, por cierto, después de mucho tiempo con un Holger Rune que no terminaba de besar las miles de la victoria, pues primer partido, primera victoria para los dos. ¿Y qué pensáis de estas palabras que os hemos dejado aquí sobre qué le puede aportar Boris al bueno de Holger? Amigos, nos vemos, Magic, tú y yo también. Hasta pronto, chao, chao. Chao, chao.